Primer libro de Samuel, capítulo 2. En este capítulo 2, vamos a ver que la devoción de Ana y de Samuel queda totalmente contrastada con la depravación de la familia del sacerdote Elí. Porque después de entregar a su hijo al Señor, Ana derramó su corazón en exaltación. Y las palabras que vamos a leer revelan un entendimiento profundo de Dios, de su carácter y de sus hechos. Este canto de Ana no es solamente un canto de victoria doméstica o familiar, es un canto profético, hablando del triunfo de Israel sobre sus enemigos y finalmente el triunfo de Cristo y el reino de Cristo. Y de hecho, el cántico de María, que está en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, refleja que conocía María este cántico de Ana. Entonces, la primera parte de este capítulo vemos un cántico de Ana, que es un cántico profético y que nos da a conocer que era una mujer que tenía un conocimiento verdadero de Dios. Dice así: y Ana oró y dijo, cántico u oración a Dios de adoración: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Entonces, vemos que ella se gozaba no en ser madre, sino se gozaba en Jehová. Jehová en el Antiguo Testamento es la segunda persona de la Trinidad, o sea, Cristo. Mi corazón se regocija en Jehová. Entonces, es bien diferente regocijarnos en lo que Dios nos da que regocijarnos en Dios. Y ella se regocijaba en Él. Él era la fuente y el origen de su alegría. Y luego dice, mi poder se exalta en Jehová. En el original esa palabra poder es cuerno, keren. Keren, cuerno, poder. Mi poder, o sea, mi cuerno, por decirlo así, se exalta en Jehová. ¿Por qué? Porque el cuerno es con lo que es la fortaleza de los animales, es con lo que luchan, ¿no? Es poder, cuerno, keren. Y aquí estamos viendo, mi poder se exalta en Jehová. Es como decir, mi cuerno se levanta, o sea, mi fortaleza viene de Dios. He sido vindicado por Dios. El Señor restauró mi honor. Dios me dio fuerza cuando estaba débil. Dios me exaltó cuando estaba humilde. No es un canto de orgullo personal. No presume a Samuel, no se siente presumida u orgullosa por Samuel ni por su maternidad, sino que en este canto ella reconoce que Dios la levantó. Está reconociendo que Dios es un Dios que levanta al caído. Vamos a ver el Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces, cuando ella habla así, está diciendo que Jehová exalta a los humildes. La gloria es para Dios. Ella no se está glorificando o sintiéndose orgullosa de sí misma, sino está hablando del carácter de Dios. Por eso dice, mi poder
se exalta en Jehová. Dios exalta a los humildes, pero Jehová resiste a los soberbios. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. No está diciendo que se ensanchó para gritarles groserías, para burlarse de ellos, para ponerlos en su lugar, no. Sino que antes estaba callada porque estaba siendo agredida, ¿sí? Se burlaban de ella, como ahora se dice, le hacían bullying, y ella se mantenía en silencio, escuchando las agresiones y escuchando las humillaciones, se mantenía callada, pero ahora tiene la libertad para hablar de las maravillas de Dios, no para agredir, no para presumir, sino para hablar con gozo y glorificar a Dios por lo que ha hecho en su vida. Ese silencio de dolor se convierte en alabanza. Y aquí está hablando, por cuanto me alegré en tu salvación. Aquí vemos otra vez que el motivo de la alegría no era el sentirse victoriosa, no era el haberle callado la boca a sus enemigos, sino el motivo de su alegría era la salvación de Jehová. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces aquí está hablando del carácter del Señor, que no hay ninguno como Él. Él es santo, santo es apartado, o sea, el Señor está apartado de todo, Él es único, Él es perfecto. Está diciendo, no hay nadie como Él y no hay refugio fuera de Él. El único lugar seguro para el corazón del hombre está en Dios. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Entonces está diciendo que aquellos que les gusta hablar de sí mismos, aquellos que les gusta llenarse la boca de su orgullo, de ser autosuficientes, ese narcisismo que se apodera a veces de la naturaleza humana, dice que se callen, porque el único que sabe todo es el Señor, ¿no? A Él le toca pesar las acciones. Él puede decir, Él es el único que puede decir, porque a final de cuentas, vamos a ver que dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. O sea, a final de cuentas, nadie es autosuficiente, nadie puede jactarse o presumir, porque todos los seres humanos, reconozcamos a Dios o no, dependemos de Él. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Vemos un Dios que altera las expectativas. Los que se creen fuertes y autosuficientes quedan sin fuerza, y los que aparentemente son débiles y no pueden hacer nada, Dios les da poder cuando aprenden a depender de Él. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece, o sea, se debilita, es lo que significa languidece. Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Aquí estamos viendo que Dios tiene el total control sobre todas las circunstancias. O sea, los hambrientos dejaron tener hambre, la estéril ya dio a luz, ¿sí? Y la que se creía que tenía muchos hijos ahora está débil. Entonces, todas las circunstancias que controlan la vida, las riquezas, el bienestar y el malestar, todo absolutamente está en poder de Dios. Él controla todas las cosas que nosotros no podemos controlar y que el hombre quisiera controlar. Solamente lo controla Dios. Él abate y enaltece. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar, o sea, como del basurero, exalta al menesteroso, o sea, al vulnerable, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, Dios es el que invierte el estatus social. A los que se creen muy importantes, a veces
les toca estar hasta abajo, ¿no? Y a veces a los que están abajo les toca estar hasta arriba. Dios tiene el control de todas las circunstancias y Él, en su soberanía, en ocasiones invierte hasta el estatus social o el estatus económico o la situación personal de cada quien. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, Él guarda los pies de sus santos. Quiere decir, vamos a pasar por dificultades, pero Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y luego dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esa es una fuerte declaración. Nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, eso que conocemos como la autosuficiencia nos está diciendo que no existe la autosuficiencia. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Hay gente que dice, yo soy fuerte. Yo soy una mujer fuerte, yo soy un hombre fuerte, de carácter, no me rindo, soy guerrero, soy luchador, salgo adelante, esto. Esa fuerza, aunque tú aún negaras a Dios, no viene de ti. Nadie es fuerte en sí mismo. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí vemos que todavía es más profético. No solamente habla de los enemigos de Israel o los enemigos del pueblo de Dios, sino los enemigos de Cristo van a ser quebrantados. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Habla del poder y la autoridad de Dios, que va a juzgar. No solamente Dios juzgará a la nación de Israel, no solamente juzgará Dios a sus hijos, sino todo el mundo, reconozcan a Dios o no, van a ser juzgados por Dios. Y es interesante que en esta etapa que se llama, o la hemos denominado la etapa de los jueces, porque el pueblo no tenía un rey, no tenía un líder enfrente, un rey como tal, o un gobernante, sino que en la etapa de los jueces, después de Moisés y Josué, vemos que Dios que era una teocracia, que Dios era el que deseaba guiar y gobernar a su pueblo, pero ellos no estaban bajo su dominio. Y en su misericordia Dios estuvo levantando caudillos, líderes, hombres y mujeres, como Débora también, y otras mujeres que vemos en el libro de Jueces, para liberarlos. Pero una vez que ellos morían, ellos volvían al pecado. ¿Por qué? Porque seguían a un líder que les ayudaba, pero nunca se relacionaron realmente con Dios. Entonces no había líder y todavía no había rey. Todavía no había ningún rey humano en Israel. Y es interesante que aquí dice, dará poder a su rey, en un tiempo en el que no había rey todavía. Pero recordemos que estos capítulos primeros del libro de Samuel son la transición de la etapa de los jueces al Reino Unido, donde Dios pronto levantará un rey conforme a su corazón, el rey David, y está anticipando a ese rey, pero más que a rey David, está anticipando al Rey eterno, a Jesucristo, porque Él exaltará el poderío de su ungido. Habla de Cristo. Entonces esta oración, esta adoración sublime fue también una adoración profética, que no cantó para regocijarse, de decir ya le callé la boca a Penina, sino su regocijo era de lo que Dios iba a hacer, no nada más a corto plazo, sino en su plan eterno, porque habla del reinado de Cristo. Dice, y Elcana, o sea, el esposo de Ana, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Aquí nos dice, el niño ministraba. Quiere decir que Dios en su soberanía puede usar a un niño,
puede usar a una niña, puede usar a alguien a temprana edad. Y es algo que debemos de entender, que Dios puede usar a un niño para su gloria. Y es lo que estaba viendo aquí. Ahora ese niño no ministraba a su manera o fuera de una autoridad, ministraba delante del sacerdote Elí. A pesar de que Elí era un ministro fallido, corrupto, el manto de autoridad estaba ahí y él ministraba bajo una dirección, bajo una cobertura. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué quiere decir? Podían conocer las reglas, podían conocer las leyes, podían conocer cómo se hacían las cosas, pero no tenían un encuentro, no habían tenido un encuentro verdadero con Dios, no eran salvos, no habían experimentado lo que es nacer de nuevo. Y era costumbre de los sacerdotes, como con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué pasaba? Que la gente llevaba sus sacrificios delante de Dios y ellos lo que hacían era mandaban a un siervo para que les quitara en la olla, agarraba y les quitaba la comida. No respetaban el proceso del sacrificio como Dios había estipulado los sacrificios en Levítico, en los primeros capítulos de Levítico, sino que tenían tantas ganas de saciarse, querían comerse lo mejor del sacrificio, que no esperaban la porción que les tocaba y en el momento que les tocaba, sino mandaban a un siervo para que fuera literalmente a arrebatar la carne del sacrificio. Dice, asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti la carne cocida, sino cruda. La carne tenía que cocerse, pero ellos querían asarla. Ellos estaban pensando en un filete, ¿verdad? En un filete asado, ¿no? A lo mejor término medio, 3/4. No les gustaba cocido, les gustaba asado. Y primero tenía que quemarse la grosura, así estaba implícito en la ley de los sacrificios, que está en el libro de Levítico, en el capítulo 7, ¿no? Entonces, ellos exigían la carne antes de la grosura, antes que la grosura fuera ofrecida a Dios, y eso era una desobediencia a la ley. Y aparte vemos que querían asar la carne y no cocerla o hervirla, dándole prioridad a sus apetitos carnales. Dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, o sea, porque el oferente quería seguir el sacrificio como Dios había dicho, y entonces de alguna forma defendía el sacrificio que estaba haciendo y decía, quemen la grosura, o sea, que se haga como Dios dijo, primero se quema la grosura y después ya te lo llevas. Y entonces respondía, no, dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. O sea, eran hasta violentos, maltrataban al pueblo de Dios, a los oferentes, los amenazaban para quitarles las ofrendas para ellos. Todo era para saciar sus apetitos, para vivir con sus buenos cortes de carne, cocidos a su gusto, asados a su gusto. Menospreciaban la ofrenda de Dios. Ellos veían el sacerdocio como un oficio que les daba comodidad, lo veían como un trabajo que les daba estatus y les daba beneficios y privilegios, y eso era la motivación de su servicio. Dice versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel, qué contraste, ¿verdad? De Ana con el cántico, el conocimiento de Dios, porque ese cántico de Ana, esa oración nos refleja que era una mujer que conocía profundamente a Dios, muy profundamente a Dios, de verdad. Interesante que esa oración no la hizo Elcana, la hizo Ana. Y qué contraste con Elí y sus hijos, el de Ana. Ana no tenía un título de sacerdote o no ministraba aparentemente en el templo, pero tenía un conocimiento bien profundo de Dios y le servía a Dios de una manera muy especial. Y también aquí el contraste, a diferencia de los hijos de Elí, que tomaban de los sacrificios para ellos y vivían en inmoralidad sexual y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué contraste que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Este efod de lino no era el efod del sumo sacerdote, era otro tipo de efod que otros usaban. Aún David usó un efod para ministrar al Señor. Ahora recordemos que el efod no hace al ministro, ¿sí? El efod no hace al ministro, el título no hace al ministro, el instituto bíblico no hace al ministro. El ministro, que es un siervo, es solamente formado por Dios. Dios es el único que puede formar a un siervo. Y Dios estaba formando a este joven. Allí estaba él ministrando en la presencia de Jehová. Y ese efod de lino de alguna forma apunta a Cristo. Por todo lo que pasa el lino, todo el proceso del lino es un proceso muy duro. No nos habla de Cristo, es el lino. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esa túnica, ¿qué diferencia? Ana vestía a su hijo para el servicio a Dios, no lo veía, se habían separado, no era fácil, pero cada año lo veía y le llevaba una túnica y obviamente el niño iba creciendo y le llevaba otra más grande. Nos habla de ese crecimiento, cada año le llevaba una túnica. De alguna forma él tenía, a pesar de que sus padres estaban lejos, tenía la cobertura de su padre, pero sobre todo la cobertura de Cristo, que es nuestra cobertura. Muy diferente el cuidado de Ana, ¿no? Que lo cubría para su servicio a Dios y que nos habla de esa cobertura en oración. Y qué diferencia de Elí con sus hijos. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Aquí vemos otra vez que Elí bendijo a Elcana. Interesante. Y fíjense, volvió Elí, a pesar de que era un sacerdote que dejaba mucho que desear y que vino el juicio de Dios sobre él, tenía el manto de autoridad de parte de Dios, porque la primera vez que bendijo y le dijo a Ana que se hiciera como ella pidió, y ahora bendice a Elcana, se cumple, a pesar de. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, ella le entregó un hijo a Dios y Dios le dio 5 hijos más a la que era estéril. Dios no se queda con nada. Todo lo que le demos a Dios, Dios nos lo devuelve a creces, pero no se lo damos para que nos dé porque Él no está obligado, pero así es Dios. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Que así pueda ser nuestra vida, que nuestra vida crezca delante de Jehová. Hay mucha gente que crece en conocimiento, crece en información teológica, bíblica,
pero crecer delante de Jehová es crecer delante de su presencia, de un Dios santo, en comunión con Él. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, eran unos sinvergüenzas literalmente, profanos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, vivían una vida de inmoralidad sexual y lo peor, en las cosas santas. Ellos estaban peor que cualquier otro, porque a lo mejor cualquier otro ni siquiera servía a Dios, ni siquiera se acercaba a las cosas santas, pero ellos se decían ministros de Dios, y ahí de las ofrendas de los santos tomaban, robaban, las profanaban y todavía se relacionaban inmoralmente con las mujeres que estaban allí al servicio de Dios, y esto fue tremendamente desagradable a Dios. Es cosa seria, es cosa seria. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, ellos habían endurecido su corazón. Cuando nosotros sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos, nuestro corazón se va endureciendo hasta que ya no entendemos absolutamente nada. Y así pasó con ellos. Pero vemos, la amonestación vino muy tarde. Y nada más fue algo verbal, no los destituyó. No los destituyó del ministerio, no los quitó del ministerio, sino que ahí los dejó. A lo mejor le ganó más el amor del Padre para que tuvieran de dónde vivir, de dónde comer. Prefirió darle lugar a sus hijos y no quitarles su fuente de alimentación que honrar a Dios. Por honrar a sus hijos, deshonró a Dios. Qué peligroso cuando ponemos más a un familiar que a Dios. Cuando le damos la prioridad a un familiar que a Dios, ¿no? Cuando tenemos un compromiso con Dios, pero llega un familiar y ya dejamos el compromiso porque, me llegó mi mamá, mi abuelita, mi tío, y ya, lo que íbamos a hacer para Dios, el servicio, el culto, el compromiso, ya lo cambiamos porque primero es mi familia, mis padres, mis hijos, mis abuelos, mis tíos o lo que sea. Creo que por ahí tenemos que pedirle a Dios que nos ministre. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso es algo muy importante. Así fue y se dijo de Jesús que él creció en gracia delante de Dios y con los hombres. Quiere decir, era acepto delante de Dios primero y después delante de los hombres. También Proverbios 3 nos enseña este principio. Generalmente nosotros buscamos primero que la gente nos acepte antes que nos acepte Dios, pero no funciona así. Si primero vivimos para ser aceptos y agradables delante de Dios, es muy probable que podamos ser agradables a los hombres. Pero si primero queremos agradarle a los hombres, es imposible agradarle a Dios. Estamos así medio revuelto, ¿verdad? Pero es una ley importante, la repito. Es imposible agradar a Dios si primero queremos agradar a los hombres. Sin embargo, es posible agradar a los hombres si primero agradamos a Dios. Y vino un varón de Dios a Elí. Este es un varón importante en el sentido de que da una profecía importante, y este varón es anónimo, no se nos da su nombre, pero era un profeta de Dios, era un varón de Dios. Y le dijo: así ha dicho Jehová. No fue Samuel, fue un varón anónimo. Le dice: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios eligió a la tribu de Leví y al sacerdocio,
hemos visto en los libros del Pentateuco todo lo que Dios les daba, los diezmos, las ofrendas, los votos de paz, primicias, muchísimas cosas Dios se las daba. Dios les dio un lugar de honra, eran ministros de Dios, eran una tribu dedicada a Dios, sostenida por Dios a través de ofrendas, votos, nada les tenía que faltar. Dios se encargó de poner leyes que les sustentaran y pudieran vivir tranquilamente y en abundancia. Pero eso no fue suficiente para ellos. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? O sea, ¿por qué los habéis pisoteado? ¿Por qué los habéis menospreciado, ensuciado y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Tomaban lo mejor para ellos y lo otro se lo dejaban a Dios. ¿Sí? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, o sea, morirán jóvenes. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata o un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Entonces le da una sentencia definitiva. No me honraste, preferiste a tus hijos que a mí, entonces yo te destituyo de este sacerdocio y la señal va a ser que tus hijos van a morir en un día. Pero habla todavía más. Esto nos hace ver que el sacerdocio humano es un sacerdocio limitado, temporal y fallido, y apunta a un sacerdocio fiel que no nada más se refiere al sacerdocio de Sadoc, que viene en libros más adelante de la Biblia, sino más allá de eso, al sacerdocio perfecto de Jesucristo, porque el sacerdocio humano solamente era una sombra de lo porvenir. Pero esta profecía que está dando este varón, yo no sé si recuerdan, en el capítulo anterior vimos que de Elí quién era, ¿no? Vimos que Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y que la continuación del sumo sacerdocio siguió de Aarón a Eleazar y de Eleazar a Finés. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú murieron y solamente quedó Eleazar e Itamar y siguió sobre Eleazar. Sin embargo, de repente aparece el sacerdote Eli, que no era de la línea de Eleazar, sino de la línea de Itamar. Hubo un cambio que no está especificado, de alguna manera esa línea se cambió aquí, pero fue parte de que hacían lo que querían, fue parte de la decadencia moral, pero en esta profecía se cumple cuando Saúl asesinó, años más adelante, asesinó a Ahimelech y a todos sus hijos, excepto a uno que se llamó Abiatar. Ellos, Abiatar y sus hermanos, eran descendientes de Elí y descendientes de Itamar. ¿Sí? Recuerdan que la línea no siguió sobre Itamar, sino sobre Eleazar. Elí venía de Itamar y
en el futuro el sacerdote Ahimelech venían de Elí y Saúl los mata a todos y nada más queda uno, quedó solamente vivo Abiatar, pero Salomón lo expulsa a Abiatar. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a primer libro de Reyes 2:27. Años más adelante, cuando ya había reyes en Israel y bajo el reinado de Salomón, dice, así echó Salomón a Abiatar. Abiatar era descendiente de Elí, pero todos sus hermanos que eran sacerdotes fueron muertos, ahí cumpliéndose lo que Dios había dicho a este varón. Nada más había quedado Abiatar. ¿Y qué pasó con Abiatar? Dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, lo quitó del sacerdocio, que era descendiente de Elí, para que se cumpliese la palabra que Jehová había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Esta palabra de este varón anónimo, que fue muchos años antes, donde le dijo a Elí, de tu descendencia ya no van a seguir en el sacerdocio, no van a conocer la vejez, los voy a quitar. Y aquí vemos que murieron, fueron asesinados y el que quedó fue quitado del sacerdocio por el rey Salomón, porque Dios a su tiempo cumple lo que promete. El juicio Dios lo cumplió al pie de la letra y con esto se dio la instauración del sacerdocio Sadoc, que eso lo podemos ver más adelante, que el sacerdocio Sadoc era de la línea de Eleazar, donde siempre tuvo que haber seguido esa línea, pero en algún momento antes de Samuel, ellos la invirtieron a Itamar. Espero que no haya sido tan confuso, pero si nos podemos quedar con algo, es el cumplimiento de Dios. Él a su tiempo cumple tanto la bendición como el juicio. Todo lo que Dios habla se cumple y eso fue la consecuencia de honrar más a sus hijos que a Dios. Fue la consecuencia de profanar las cosas santas. Y eso nos recuerda que debemos de tener mucho cuidado porque ahora la Biblia dice que todos los creyentes somos reyes y sacerdotes y que todo lo que hacemos para Dios debe traerle honra y gloria.